Nos ponemos los cinturones porque de verdad necesitamos entender qué es lo que se viene, hacia dónde vamos, desde el plano económico, porque hay una cantidad de reglamentación que van inclusive más allá de esta ley de emergencia económica que se está debatiendo en el Congreso, que tiene que ver con medidas que ya se están implementando y que se desconocen cómo es el procedimiento adecuado, si esto corresponde, no corresponde, en fin. Está Fausto Espotorno, economista, amigo de la casa, para explicarnos qué es lo que se viene con esta realidad. Y está Iván Sasovsky, tributarista, que tendrá la difícil tarea de explicarnos todas estas nuevas medidas, reglamentadas o no, como vos bien me explicaba, inclusive estas situaciones por ahí ni siquiera estarán reglamentadas al momento de ejecutarse. Exacto, porque la publicación de las normas en el boletín oficial tendrían que ser antes del 31 de diciembre para que todas tengan efecto, porque muchas, o sea, se toman justamente al 31 de diciembre. A propósito, para que entren en ese totalmente en el ejercicio, ¿no?, fiscal 2019. Y después no tenés tiempo para que se reglamenten ni para que la AFIP implemente lo que ya entraría en vigencia, que en principio lo más llamativo para todos es este 30%, que es este impuesto país, un impuesto nuevo que se constituye y que de alguna forma produce, después lo podrá explicar Fausto, este desdoblamiento entre un precio para determinados servicios como los de turismo, que van a estar dolarizados y que van a tener que ver con el consumo prácticamente para el contribuyente final, el consumidor final de lo que son servicios en el exterior, turismo, el tema de aplicaciones de entretenimiento y que eso que pase por la tarjeta de crédito va a tener este recargo del 30%. Hay que diferenciar que esto va a tener vigencia a partir de la publicación de la norma y ya se modificó ahora en pleno debate en comisiones el tema de qué pasa con las compras que hice antes de la sanción de la norma. Esto es importantísimo que lo aclares. Sí, y que ya se dejó en claro que va a tomarse a partir de que esté vigente este impuesto. Okay. Entonces ahora, no entraría para los consumos que ya se realicen antes de la sanción de la ley, ¿no? Iván, vos hablabas de esto de este cuasi desdoblamiento. Sí. Se ha hecho de una manera que no podemos hablar técnicamente. Ahora, lo que se ve, digo, cuando uno va en la calle, es que ya hay algunos precios de cosas importadas que no están tomando el dólar oficial. Y que cuando uno habla con los importadores, dice, bueno, es dólar importador. Y ese dólar importador empieza a verse que empieza a correrse esa frontera. Pero esa es la ley de la Argentina. ¿Cuál es el riesgo de que esto traslade? No es la ley de la Argentina, son las leyes económicas. Por eso me asombra que haya gente que no lo entienda. Si yo pongo un impuesto para importar, para comprar un celular en el exterior, entonces vos te ibas afuera, te compras un celular, ahora te sale 30% más caro. Opción 2, en vez de comprármelo afuera y pagar el 30%, me lo compro acá internamente. El importador que tiene el celular dice 30% más caro. Por más de que a mí me cobren el dólar el de 60, porque son los importadores van a seguir con el dólar de 60. Pero no importa. Obvio, pero especula. Mañana dicen, están prohibidos todos los contadores morochos, de ojos oscuros. Y vos decís, che, tenemos que contratar a todos a Iván. Y Iván dice, bueno, ahora soy más caro, muchachos. Obviamente. Es así. Pero acá pasa lo mismo. Entonces los precios de los importados van a subir. Naturalmente van a subir los precios de los importados. Hay una parte de productos que seguían con el dólar blue, aquellos que son medios, que se manejan medio en el gris de la economía, que también van a subir. O sea, no me extrañaría que haya suba de precios por esto, ¿no? Esta suba del blue del día de hoy, que fue un pequeño salto, después de días de cierta tranquilidad, ¿responde a qué? A que, obviamente, si el oficial es más caro, 30%, bueno, todavía no se votó la ley, entonces todo el blue, el MEP, el contado con liqui, todos los dólares que tenemos, el multiverso de dólares que tenemos ahí y que vamos a tener, porque tenemos el dólar importador, el dólar exportador, el dólar sojero, el dólar trigo, el dólar maíz, el dólar carne. Bueno, se van a acomodar al 70%. A ver, Fausto, acá hay un objetivo, y recién escuchábamos a Zabaleta como uno de los grandes referentes de este gobierno. El objetivo es crecer. Ni a palos. ¿Dónde está el crecimiento acá? ¿Dónde está el crecimiento? Si reventaste impuesto a la economía, 2 puntos de impuestos. Reventás el ahorro, que es la base de la inversión. Sin ahorro no hay inversión. Y para que sea esta inversión... Fausto, lo que dice el gobierno es, de alguna manera, eso va a generar que haya algunos sectores de la economía, como los que reciben el bono de fin de año, como el piso que se le va a poner a las paritarias, que es lo que quiere el gobierno de alguna manera, que vaya a generar un veranito de consumo. Un veranito de 3 meses, ¿no? Ni siquiera eso vos ves. No lo veo. Porque, escúchame,
no es cuestión de matemática básica. A ver. Si yo te saco 100 y le doy 2 a él, ¿cómo va a aumentar el consumo? Si acabo de sacar 100 y le doy 2 a él. Faltan 98, 98. me Porque quedé yo. vos estás presumiendo que Le el 100 sacás de al él, 98 de el la 100 de capacidad él no de los iba a ahorro. gastar. Claro. No los iba a gastar, los iba a ahorrar. En cambio, si le doy a Iván y a Dolores 50 y O se 50, los por iba a ahí gastar en ellos el sí. exterior. No, pero- o se los iba a gastar en el exterior. Pero Eso fuera si yo saco 100 y le doy 97. Pero acá estoy sacando 100 y le estoy sacando 2 a un grupo de consumo que no es la gente que más consume en volumen tampoco. Y esto lo aprendimos, ¿se acuerdan el 99 con Machinea? Que le puso un impuestazo a la clase media. Sí. La economía estaba tablita. recuperando y se desplomó. Porque te das cuenta, ¿dónde está la mayor capacidad de consumo de la economía argentina? En la clase En la media. clase media. Pero esto para mí también se trasluce en el propio proyecto. Los impuestos que se ponen son impuestos que justamente tienen que ver con la no generación de flujos. Es decir, son impuestos, se incrementa no solo este impuesto a los consumos en el exterior que busca de alguna forma, o Sí, la no, utilización hablamos de de las dólares, retenciones. que en realidad no es un engendro más que un impuesto, sino que después el resto de los impuestos tienen que ver con que no se espera un aumento en el flujo, sino que se incrementa el impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto sobre el stock, es decir, la gente que tiene determinado patrimonio y que en los últimos años se había comprometido el propio Estado con leyes, no es que hubo un compromiso, o sea, las leyes vigentes planteaban que el impuesto iba a tender a desaparecer. A disminuir. Exacto, ahora a partir del proyecto van a aumentar y cualquier persona que tenga bienes que no sea su casa habitación por más de 2 millones de pesos van a empezar a pagar el 0,50 cuando hasta ahora iban a pagar el 0,25. Es duplicar la alícuota sobre un impuesto que a su vez busca y le da la potestad al fisco. Ahí empiezan las delegaciones y este tema de los superpoderes que se van trasladando al Poder Ejecutivo y que en materia tributaria no fueron buenos cuando se aplicaron oportunamente, porque estas delegaciones empiezan a viciar de la constitucionalidad de estas normas y generan situaciones en las que se planteen juicios, decís. juicios Hay toda una situación. para que estos impuestos no sean efectivamente aplicados. Claro. Y hay un tema que va a traer muchísimos problemas que tiene que ver con duplicar la alícuota para aquellos patrimonios que se encuentren en el exterior. Esta posibilidad que se implementa en la ley nunca estuvo vigente, por eso ni siquiera se aplica de forma directa, sino que se le da la posibilidad al Poder Ejecutivo para que ejecute esta posibilidad de duplicar esta alícuota máxima, y la alícuota para los bienes en el exterior pasaría a ser del 2,5%, que es una locura, es un impuesto al patrimonio altísimo sobre bienes que no generan siquiera esa renta. Entonces, O sea, es descapitalizar a aquel que tiene un ahorro. Ahora, Totalmente. Fausto, a mí hay una Y duda acá que- y encima lo que dicen es, eso van a hacer para que vengan acá a invertir a plazo fijo en pesos. Ahora- ¿Vos te crees que alguien va a va a sacar un ahorro del exterior que no lo tiene para ganar plata, lo tiene generalmente para protegerse, para poner un plazo fijo en pesos acá? ahora, O para la- invertir, por ejemplo, esto sería un estímulo, porque también este es el planteo, ¿no? Sí, pero a mí... Pero para invertir acá, vamos a invertir me invertís acá en Argentina, doble indemnización. Que además ya sabés que no te dura 180 días, porque la última vez duró 5 años, los 180 días que te la renovaron en 180 días. Entonces, ¿querés invertir acá? Van a venir las provincias y te van a decir, che, pero ¿sabes qué? Te voy a inventar ingresos brutos. que de hecho está en el proyecto. Ahora, ¿no? te hago una pregunta, Fausto. Vos decís, no veo que haya reactivación, no veo que quienes deberían traer capitales los traigan, no veo que el gobierno se está pegando un tiro en los pies, porque esto tiene costo político y además, si no le funciona, tiene costo económico. Bueno, ahora te decir, vamos al mundo del olfato, de la sospecha. Mi sospecha es que esto va a ser durante 6 meses, va a ser un apretón fiscal enorme, la actividad económica no se va a recuperar estos 6 meses. Probablemente va a tratar de hacer que las empresas aumenten el consumo y ahí por ahí vas a ver algo, pero muy, muy, muy escaso. Pero ¿cómo haces para que las empresas aumenten el consumo con este apretón fiscal? No, porque le vas a obligar, si está en la ley, le va a permitir obligar a las empresas a que aumenten los sueldos. Claro, le Entonces- vas a poner un piso de Va a paritaria. calentar la economía. Entonces puede ser que tengas entre los salarios que paguen las empresas, que además tienen que pagar los impuestos, la doble indemnización, A ingresos eso me brutos. refiero. O sea que eso lo veo muy, muy, muy complicado. Y tratar de recomponer algo de la actividad económica por ahí, pero te va a durar 2 segundos.
Ahora, mi sospecha es Y después, el impacto, ¿cómo puede que ser? una vez terminada el tema de la reestructuración de la deuda, que hay que ver si los plazos dan, 6 meses. Ya Guillermo Calvo decía el otro día que parecía muy poco plazo, pero supongamos que los 6 meses empiecen a tomar medidas mucho más expansivas con el objetivo de llegar a las elecciones, etcétera, ¿no? O sea que ¿Qué me quiere parece- decir tomar medidas expansivas? No sé, pero me parece que nos está faltando una parte del paquete que no la conocemos, que va a ser más aumentos más a los jubilados adicionales, aumento de los... Pero eso que es emisión Y probablemente con emisión monetaria. Claro, porque y la inflación. el gran ausente, ¿no? No sé, la la inflación es la gran ausente de este Claro, proyecto la y es el inflación- gran problema para lo cual se intentan poner todos estos parches. O sea, no se habla de la palabra inflación prácticamente nada No, de porque todo se el proyecto, ¿no? se prioriza la Exacto. reactivación, ¿no? Como si No, esto fuera, yo- pero que en definitiva no se puede discindir una cosa de la otra. Yo creo que la reactivación y la pobreza es el eslogan para vender un impuestazo. Ok. ¿No? Lo que se está priorizando realmente es el presupuesto. Y la deuda. Y el La negociación, la ¿no? negociación con la deuda. Pero es un tema presupuestario. Lo que quiere hacer es mucha caja. Y entonces, ¿cómo vendo un superimpuesto como este? Bueno, que es para que la solidario de nada, porque la solidaridad implica voluntariedad. Sos Claro. solidarios si vos decidís sobre el día que vos no decidís nada y te lo imponen, deja de ser solidario, ¿no? Claro, un impuesto justamente es totalmente contradictorio, porque es A ver, impuesto, ¿no? dicen también que incrementar esta caja en estos próximos 3 meses le permitiría al gobierno también asumir parte del pago de sus compromisos de la deuda, generar confianza, Sí. provocar que las inversiones extranjeras en un mundo totalmente disociado puedan encontrar en la Argentina una ventana. Ni a patadas. Pero, escúchame. Está- A ver, podés generar alguna credibilidad en los acreedores, eso sí. Bueno, te lo de hecho compro. está bajando el riesgo país, ¿no? Porque Eso ven sí. voluntad de pago. Exactamente. No porque voluntad de pago, porque vos estás generando más recursos para el pago. Bueno, por eso, digo, voluntad en los hechos. Ahora, hay que diferenciar mucho el acreedor, el inversor que viene a comprar bonos, o que compró bonos, que el inversor que viene a poner plata en Argentina. El inversor viene a poner plata. ¿Vos te crees que va a venir un inversor a poner plata en Argentina? Pero- Cuando la quiera sacar, le van a cobrar 30% de impuesto Por sacarla fuera. por sacarla fuera. Perdón, y no la puede sacar porque tiene que pagar, Claro. no puede sacarlo por los dividendos. Cuando Pero no Por quiere, eso, porque cuando son quiere contratar su contradictorios, servicio. Claro. Fausto, porque son contradictorias en el sentido de, ahí te das cuenta que lo que se busca es poder cerrar con los acreedores, porque a los acreedores no les importa la carga impositiva argentina, solamente quieren ver que va a haber un ajuste fiscal y que va a haber voluntad de pago. Pero eso es tan atractivo como en su momento se criticaba que eran estos capitales golondrinas, No. porque la presión impositiva que hasta roza lo constitucional, claramente es lo primero que se observa cuando uno decide desembarcar en un país para desarrollar sus inversiones y quedamos totalmente descalzados con este 30% extra de la región. Es decir, vamos a tener no solo Bien. impuestos al patrimonio Sos que la no última existen, posibilidad de las últimas sino que vamos a posibilidades. tener estas restricciones Bueno, que cualquier pero tenés capital una que llega no pero se va a también tenés poder una ir. región muy convulsionada, ¿no? Le doy Sí. un dato nada más. Para las empresas, exclusivamente para las empresas, Argentina es el segundo país con mayor presión tributaria del mundo. O sea que hay 188 países en el mundo que tratan mejor al inversor que Argentina. Tenés 188 países, excepto las Islas Comoros, que son el único que perdés, con todo y esto antes de este impuestasto. Después de este impuestasto no sé si no No pasamos Es al que el primer. 30% No pasamos primero. sobre eso es altísimo. Entonces, el problema es, ¿a quién vas a conversar? Pero hermano, a nosotros nos pasa, nosotros asesoramos inversores. Pero no tenés nichos. Y apenas hacen los números, Fausto, no dan. Pero no tenés nichos. A ver, por ejemplo, digo, lo que el gobierno ha venido pregonando es decir que hay algunos nichos, por ejemplo el energético, al que le van a bajar la carga de las retenciones Sí. para la exportación, sobre todo de combustibles líquidos, y que eso te permita tener algunas inversiones, caso Vaca Muerta. Sí, son nichos, a ver, ¿cuánto es el sector de energía y minería en Argentina? En porcentaje del PBI. Es el 2%. Para tener una idea, el agro es todavía 4 o 5 veces eso, solamente sin contar la agroindustria. O sea, es chiquito. Segundo, hay que ver si con eso alcanza. ¿Está? Porque hoy está parado las inversiones en Vaca Muerta. Y en general, fíjate que son sectores muy específicos donde vos tenés un activo escaso en el mundo.
Sí, que no le importan tanto las otras situaciones como la seguridad jurídica. A eso me refería. Porque van y Si el caso del litio o el caso de Vaca Claro. Muerta. Digo, pongamos... Sí, ¿qué caso? Bueno, pero la realidad decían, por ejemplo, Vaca Muerta, que inclusive ya había algunas empresas que estaban despidiendo personal. Está parado Vaca Muerta en este absolutamente parado. Decían, bueno, efectivamente estaban esperando las nuevas medidas económicas, hacia dónde iba este próximo gobierno. Este lineamiento. Por ahí para Vaca Muerta empieza a convenir. ¿Por qué? Porque si bajás el riesgo país, empieza a haber posibilidad de que las empresas tomen deuda. A ver, Vaca Muerta, al igual que en minería, son sectores que vos tenés que hacer mucha inversión inicial. Sí. Y después recuperás. Esa inversión inicial se hace con mucha deuda. ¿No? No es como un negocio que vende Sí, por a supuesto. tornillo, que yo tengo que estar comprando el insumo todos los meses para hacer. No, acá yo hago todos los insumos, los compro todo al principio y después recupero. Ahora, para eso tomar deuda, para eso tengo que tomar deuda, y esa deuda está muy atada a la tasa de riesgo país. Entonces, cuando la tasa de riesgo país es muy alta, el negocio se acorta. Y el segundo punto es la exportación. Entonces acá yo creo que solamente con bajar el riesgo país, que lo que pueda ayudar de toda esta Vaca Muerta, no alcanza. Va a faltar ver precios. Y ahí vas a tener otra cosa. ¿Precio de qué? ¿Petróleo o gas? Gas, obviamente, no No es sabemos. exportable hoy. No se sabe. Claro. Pero aparte... Y petróleo puede ser, pero... Sí, vamos a ver ahora qué me pasa. parece que nos está quedando afuera una pata, que es la presión impositiva subnacional. Porque hasta acá hablamos del Estado Nacional. Sí. Con la postergación de la aplicación del pacto fiscal y la posibilidad de que las provincias mantengan o aumenten la presión, por ejemplo, en ingresos, en impuestos bastante distorsivos como ingresos brutos. ¿Qué es lo que están viendo en ese sentido de cuánto puede impactar? Es hay una que ver locura, o sea, cuál- la suspensión del pacto fiscal hace que todas las medidas que se avanzaron en justamente dar para atrás un impuesto que es el más regresivo que tenemos en nuestro sistema, porque para que la gente entienda, es un impuesto que en cada producto, de la canasta básica, de la más compleja, de la menos compleja, de todo lo que consumimos, está. Por lo tanto, es un impuesto que ese sí alcanza a la pobreza, se va acumulando y genera un efecto importantísimo en lo que es los precios. Por lo O tanto, sea que eso ya impactaría en ya los precios de impactaría manera en los directa. precios porque eso se traslada. O sea, ya no hay margen para absorber ese tipo de impuestos que Además, no se siempre se trasladan a la trasladaron en los receta. precios en los márgenes de los empresarios, ¿no? Son impuestos en cascada, que es lo Claro. que... Yo voy a explicar una cosa. Vos cuando compras un producto tenés 21 de IVA y debes tener como 16 de ingresos brutos. Claro. Porque te dicen, no, pero si ingreso bruto del vaso este es 8. No, el vaso es 8, pero el vidrio pagó 4. Claro. Es La acumulativo. energía anterior pagó 3. Se acumulan todos y llegas acá y llegas a pagar casi lo mismo ingresos brutos que de IVA, por ejemplo. Exacto, y de hecho es uno de los impuestos que más se analizan cuando vienen inversiones de afuera, porque como no existe tampoco en otras partes del mundo, es difícil de explicar que es un costo directo que lo vas a tener que sumar en el precio de lo que estés por vender, sea cual sea, va a bienes y servicios. Lo que se firmó hace 2 años era un pacto fiscal en el que todas las provincias, que hoy mismo los mismos gobernadores que están retrotrayendo su palabra, lo hicieron justamente porque la presión tributaria de este impuesto es la que te hace ser menos competitivo contra el resto de los países del mundo. Entonces, contra nuestra propia región no podemos competir en materia de precio de lo que producimos porque Claro. tenemos ese sobrecosto y ahora estamos volviendo a esa situación regresiva. Última pregunta, Fausto. ¿Cuál es la salida? A ver, la salida real de Argentina tiene que hacer reformas estructurales todas. Yo diría que si uno quisiera mirar el camino que hay que tomar es el camino que está tomando Brasil. No ahora, sino desde Temer. Claro. Brasil lanzó congelamiento de gasto público por 20 años, eso en el gobierno de Temer. Reforma laboral. Hay que mirar muy bien la reforma laboral porque esa reforma laboral es la que debería estar aplicando Argentina. Esto flexibiliza muchísimo los contratos laborales, permite hacer contratos Se de adapta todo a tipo. los Se adapta a los tiempos ahora, cambios, claro. es excelente. La reforma administrativa, que también aplicó, está en este momento en proceso en Brasil, que es la de eliminar parte del Estado. O sea, vos tenés, por ejemplo, acá, ministerios, subsecretarios, secretarios, subsecretarios, directores. Bueno, en Brasil se va a eliminar subsecretarios y secretarios. Queda ministros, directores. Tenés que la reforma de seguridad social, también aplicó Brasil. Está con la reforma tributaria.
Y hay una reforma de libertad económica que ya se hizo también, que es la que desregula gran parte de la economía brasileña. O sea, esto de tener que llenar 3 veces el impuesto, de tener que poner el sellito. A ver, La perdón, desburocratización. estamos a años luz de esa situación. Bueno, sí. Decime sí o no. Sí, obviamente. Pero lo que pasa, lo increíble es que no lo estamos ni planteando. Y hasta que no. Yo quiero ser mucho más duro con este tema. Hasta que no hagamos eso, la pobreza en Argentina va a seguir creciendo, se van a seguir perdiendo puestos de trabajo, se va a seguir perdiendo PBI y vamos a ser cada vez más pobres. Argentina viene con el PBI estancado desde el 2011. ¿Tá? El PBI per cápita por habitante cayó 8%. O sea, no te extrañe que después suba la pobreza si por cada habitante cae lo que producimos. Y ese camino no se da vuelta con más impuestos porque realmente lo que lo causó fue la presión tributaria y la hiperregulación del Estado. O sea, que hasta que no peguemos la vuelta, empecemos a hacer reformas estructurales, empecemos a hacer el trabajo de ordenar el Estado y empecemos a darle posibilidades a la gente a que haga negocios y innove, invierta, no va a haber esa cosa. Bueno, gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.